a buscar, váyase allá casi al final de su Biblia y busquemos el libro de Santiago. Santiago, capítulo 1, versículo 22. Cuando usted lo tenga, me dice un fuerte amén. Santiago, capítulo 1, versículo 22. Hasta que lo tengamos todos, amén. ¿Tenemos? Ya lo tenemos. 1:22. Ahora sí, ¿verdad? Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Ahora lo vamos a hacer con voz audible. Lo repetimos. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Incline su rostro. Amado Señor, te amamos y te bendecimos. Te damos la honra, te damos la gloria, Padre, por todas las cosas que han llegado a nuestra vida. Quizá, Padre Celestial, hemos hecho caso, Señor, de aquellas voces que me han interrumpido la comunión contigo. Padre, te pido perdón por ello. Señor, sé tú hablándonos a nuestro oído, a nuestro corazón, Señor, guiándonos, Padre, danos sabiduría para hacer las cosas correctas. No como yo lo digo o lo creo, sino como tú lo quieres y lo deseas. Padre, gracias por tu infinito amor. Bendice este grupo de hermanos que están en este lugar. Sea tú, Padre, contestando esas peticiones de nuestro corazón de acuerdo a tu voluntad. Gracias, Señor Jesús, por todo. Te amamos y te bendecimos en Cristo Jesús, mi buen amado. Amén y amén. Puede usted sentarse. El estudio bíblico lo vamos a llevar con diferentes temas. Así que si usted tiene algo en su corazón y una pregunta, usted anótela y la podemos tratar en un futuro. ¿Les parece? Vamos a ver acerca del pecado, de la salvación, de la muerte. Vamos a ver varios temas. Y en este día es cómo escuchar la voz de Dios. ¿Puede usted repetirlo? ¿Cómo escuchar la voz de Dios? Y el versículo 22 dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente, ¿qué dice? Oidores. Escuchar y oír es bien diferente. ¿Cuántas de las hermanas o hermanos vamos al mercado? Levanten su mano. Levanten su mano. Vale. Quizá uno lleve en mente comprar rábanos. Un ejemplo. Y usted va y empieza a escuchar las papas, las cebollas, tomates, ¿qué más? Plátanos, rábanos no ha escuchado. Y usted va, escucha diferentes voces y no les presta atención, porque no han dicho la palabra o lo que usted desea escuchar. ¿Y qué es? Rábano. Entonces nosotros no hacemos caso de esas voces y se convierte en griterío, ¿sí o no? Pero allá cuando escucha la palabra o el producto que usted desea, pone atención. Escuchar es poner mucha más atención. Entonces, yo le pregunto a usted, ¿cómo nosotros podemos decir, cómo escucho la voz de Dios entonces? ¿Será que estamos percibiendo únicamente sonidos, pero no estamos escuchando ni prestando atención a lo que Dios desea de cada uno de nosotros? Yo quiero que se vaya a Génesis y vamos a ver diferentes formas en las cuales Dios se comunicaba
en el pasado con su pueblo. Génesis capítulo 12. Primera forma en la cual Dios se comunicaba. 12:1, 2, 3. ¿Lo tienen? Y dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás, ¿qué dice? Bendición. El número 3. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios le estaba haciendo un llamado directo a Abraham. Y si usted se fija en el capítulo 11, versículo 32, 31, dice, solo quiero que vea algo. Y tomó Taré, Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Aram, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra ¿de qué? De Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Cuando nosotros vemos el capítulo 12, Dios ya le había hablado que saliera de ese lugar. Y Dios a veces nos está hablando y nosotros no escuchamos esa voz. No estamos prestando atención a lo que Él quiere de nosotros. Capítulo 12 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra. ¿Y qué dice? Y de tu parentela. Primera forma que Dios estaba hablando o mostrándose a Abraham era con voz audible. ¿Qué pensarían ustedes si en este momento le dijera, Elizabeth, yo quiero esto y esto de ti? Si Dios en el pasado hablaba de esa manera directa, ¿lo puede hacer ahora Dios con nosotros? Amén. ¿O por qué nosotros decimos, es que Dios no me ha hablado? El que Dios le dijera a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, es que ella había hablado una vez en él. Y le estaba diciendo, vete de tu tierra, vete de tu patria, vete de esos amigos, vete de esa parentela. Y uno podría decir, pero ¿por qué? Si son sus papás. Pero mire, en Josué 24:2 encontré, donde Josué estaba diciéndoles al pueblo y le decía, de que tus padres también habían sido idólatras cuando estaban en Ur de los Caldeos. Y de ahí venía Taré, el papá de Abraham. Dios le estaba diciendo, Abraham, quiero que te separes de todo aquello que te está contaminando. ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho, apartate de esos fulanos? Apartate, mira que te vas a contaminar. Tú tienes que irte de ese lugar. Tú tienes que quitar aquello que te está estorbando espiritualmente conmigo. Y aún nosotros no lo hemos hecho. Y dice el 12, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que, ¿qué dice? Que te mostraré. Estaremos nosotros escuchando lo que Dios quiere. Versículo 2 dice, y haré de ti
¿El que dice? Una nación grande. Y podemos decir, bueno, Dios llamó a Abraham, llamó a Taré, pero ¿por qué Taré no obedeció? Se quedó en el camino, arrancó, hermano, pero se quedó porque solo llegó hasta Abraham. Y ahí se murió. Y Taré era descendiente de Sem, y Sem era descendiente de los hijos de... A ver. No. Amén. Entonces tenía conocimiento, ¿verdad? Sí sabía, ¿verdad? Muchas veces, hermano, nos pasa, nosotros sabemos, pero no le creemos a Dios. Y el versículo 2 hay una gran promesa y dice, haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás, que dice, bendición. Tenemos que escuchar esa voz, pero para escucharlo implica responsabilidad, y esa responsabilidad nos lleva a la obediencia hacia Dios. ¿Qué queremos nosotros, hermanos? ¿Qué estamos haciendo con lo que Dios nos está diciendo? Allá en Hebreo dice que Abraham le creyó ¿a quién? A Dios. Imagínese salir y dejar allá a mis tíos y salir, bueno, Dios me ha dicho, ¿qué pudieron haber dicho los familiares? Este está loco. ¿Sí? Como nos dicen a nosotros, hermanos, por estar aquí en la iglesia. Es que solo en la iglesia pasa, ¿y qué vas a hacer? Y Abraham le creyó ¿a quién? A Dios. ¿Por qué a veces decimos, y es una de las preguntas que al final le vamos a dar una hojita, por qué Dios hoy en día no nos habla con voz audible? No me lo contesten. Pero esa era una de las formas que Dios utilizaba para comunicarse con sus siervos. Segunda forma que Dios utilizaba. Quiero que se vaya a Daniel capítulo 7. Hay unas preguntitas y ustedes las van a ir contestando. La otra forma que Dios se comunicaba era por medio de visiones. Daniel 7, 1, 2. Lo buscamos y veamos qué dice. Dice 7.1. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel, el que dice, un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. ¿Cómo se comunicaba Dios? Primeramente, con voz audible. Pero para poderse comunicar, había algo que hacer de parte de Abraham y era separarse. Segunda forma era por medio de una visión. Yo andaba buscando qué es una visión y decía así, visión es, alguien decía esto, es ver una imagen que solo se ve con el lente de Dios. Decía alguien más, que una visión es algo que se percibe que viene de parte de Dios. Amén o no amén. Y es algo que concierne a lo que nosotros podamos hacer, o vamos a hacer, o estamos haciendo. Daniel, hermano, ¿quién era él? Ahí por los años 553 antes de Cristo, Nabucodonosor sitía Jerusalén y se lleva a un grupo de jóvenes hacia Babilonia. Y entre esos jóvenes iba uno que se llamaba Daniel. Claro que al llegar a Babilonia, el rey de ese momento le cambió el nombre. Daniel significa juez. Dios
es mi juez. Eso es lo que significa Daniel. Pero cuando llega a Babilonia, este rey, Nabucodonosor, cuesta, ¿verdad? Él le cambia el nombre y le pone Belsasar, que significa, por acá lo tengo, miren, significa Bel de ayuda. Eso significa. Pero ¿por qué Dios se comunicó con Daniel? Me gusta mucho porque dice de que era un hombre de oración. Entonces, si queremos que Dios se comunique con nosotros, tenemos que orar, tenemos que buscarle. ¿Por qué Dios no me habla si nos habla? Pero muchas veces tenemos una oración mecánica. Señor, gracias por los alimentos, amén. Señor, gracias por este día, amén. Pero no dejamos que Dios pueda decirnos, mira, hija, aquí quiero esto y esto y esto. Entonces Dios puede comunicarse con nosotros, pero ¿estaremos nosotros permitiéndolo? La pregunta ¿es usted un hombre de oración? ¿O nos falta? ¿Estamos en proceso? ¿Qué estamos haciendo? Tercera forma que Dios se comunicaba en el pasado era por medio de las Escrituras. Si quiero que se vaya a Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6, versículo 1. Se comunicaba Dios en el pasado con voz audible, dijimos, se comunicaba por visiones y se comunicaba por las Escrituras. 6.1 dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase. ¿Para qué, hermanos? Para que los veamos. ¿Cómo dice? Para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. ¿Cuál tierra es la que Dios les estaba dando a su pueblo? ¿Cuál, hermano? Canaán. Esa es la tierra que Dios los estaba llevando. Pero era un pueblo nuevo y necesitaba tener sus decretos, su reglamento, sus ordenanzas. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová tu Dios mandó. Dios había dado a su pueblo la ley. ¿Cuáles son los libros? Como viene en pregunta, yo se la tengo que hacer. Que componen la ley. ¿Me lo pueden decir? Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. ¿Cuántos hermanos son? 5. Y se le conoce como el Pentateuco o la Torá para los judíos. Entonces Dios había dado ya sus decretos. Antes no había una Biblia, ¿no? La que usted tiene no había. ¿En qué le dio Dios los mandamientos a Moisés? ¿En qué? En piedra, así es. No había una Biblia. Copiaron los libros y los copiaron en unos pergaminos. Y los pergaminos eran unos rollos muy pesados. Los pergaminos eran de un material de piel de animal. Ese lo procesaban y lo convertían en papel. Y ahí es donde copiaban toda la ley. Imagínense qué grueso podría haber sido esos pergaminos. También usaban para escribir
otro material que se llama papiro. Y ese papiro se sacaba de una planta acuática. Igual la ponían al sol, se secaba y ahí empezaban, ¿eh?, a escribir. Por lo tanto, no había una Biblia así en esos tiempos. En el pergamino estaba todo unido. Todo. No estaba separado capítulos ni versículos. No había. Entonces, hermano, Dios siempre quería tener esa conexión constante, comunicándose con sus hijos. Otra de las formas, hermano, que Dios se comunicaba era por medio de los profetas. Yo quiero que se vaya a Segunda de Reyes, capítulo 8. Segunda de Reyes, capítulo 8. Lo tenemos, 8:1. Otra de las formas que Dios utilizaba para comunicarse era por medio de los profetas. 8:1 dice: habló Eliseo a aquella mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, diciendo: levántate, vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas, porque Jehová ha llamado el hambre, la cual vendrá sobre la tierra. El profeta, hermanos, no tenía la misión de pronosticar el futuro. No era esa la misión. Pero cuando Dios le hablaba y le decía: ve donde aquella viuda, ve y dile que va a haber hambre. Entonces, a la vez que estaba haciendo, le estaba avisando, le estaba diciendo: mira, va a pasar esto y esto. Y yo te estoy avisando a ti, porque mire, los vecinos de Israel estaban bien galán, pero el castigo era para aquellos que no querían obedecer. Entonces Dios utilizaba de personas para transmitir ese mensaje, para decirle: mire, vaya y dígales, aunque eran conocedores, sabían de la ley que había sido dejada por Dios, pero seguían yéndose tras ídolos extraños. Quiero que se vaya a Jueces. Jueces. Capítulo 6. Versículo 36 y 37. Dios habla de muchas formas. Y acá Dios estaba hablando por medio de las circunstancias. Jueces 6, 36 y 37. ¿Lo tenemos? ¿Sí lo tenemos? Y Gedeón dijo a Dios: si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí, yo pondré un vellón de lana en la era. Si el rocío estuviese en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Siguiente forma de comunicarse Dios era por medio de las circunstancias, y aquí había una. Dios estaba escogiendo a Gedeón para que guiara al pueblo, y de hecho fue el siguiente juez de Israel. Pero así como Gedeón, podemos estar usted y yo: Señor, ¿de verdad tú quieres que yo haga esto? Pedimos una señal. ¿Y sabe por qué? Porque dejamos entrar la debilidad. Pero Dios no ve esa debilidad, sino las fortalezas que hay en usted y en mí, hermano.
Y no porque yo sea capaz de hacer esto o lo otro, sino que el que me capacita es Dios. El que le capacita a usted es Dios. El que le da fuerza y fortaleza a usted, hermano, se llama Dios. Entonces Gedeón le dijo, pero si es posible acá, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí, yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entenderé que salvarás a Israel por mi mano. Gedeón le estaba diciendo, si pongo esto, significa que tú me estás dando gracia a mí para hacer las cosas. Y no se queda solamente así, hermano, sino que, vea el 38, y aconteció así, pues, cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío, un tazón lleno de ¿qué? De agua. Mas Gedeón dijo a Dios, no se encienda tu ira contra mí, si aún hablare esta vez, solamente probaré. Imagínese, hermano, ahora otra vez con el vellón, te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío, ¿sobre qué dice? Sobre la tierra. Versículo 40, y aquella noche lo hizo así, solo el vellón quedó seco y toda la tierra, ¿qué dice? Hubo rocío. ¿Qué está esperando usted para actuar? Me imagino a un Gedeón pidiendo a Dios gracia. Pero me llama mucho más la atención a que no solo pedía para él, sino para los que estuvieran a su alrededor. ¿Por qué Dios le contestó? Porque le contestó igual como le estaba pidiendo Gedeón. Porque Dios nos conoce, hermano. Y Él sabe. Y a Dios, hermano, no le podemos engañar. Conoce lo que somos. Conoce, sabe lo que hacemos. Sabe hasta dónde nosotros podemos llegar. Y me gusta mucho porque a veces nosotros decimos, la verdad es que, y es un tema más adelante que vamos a ver si Dios existe. Y decimos, pero si Dios existe, que se muestre ahorita. Y Dios existe y es soberano, hermano. Y Él hace las cosas en el momento que Él crea conveniente que es para nuestra vida. No nos apresuremos. Señor, si la fulanita me llama esta noche, es que viene de ti. Y llama en la noche. Y decimos, pues sí, es de ti, Señor. ¿Será? ¿O sería una coincidencia que la fulanita se acordó de nosotros? Pero igual Dios puede hablar de esa manera. Y muchas veces nosotros estamos probando a Dios. Si es que si me haces esto, si me haces lo otro. No, hermano, Él es Dios. Y nosotros debemos de llegar a sus pies humildemente. Porque si usted y yo somos sus hijos, Él se va a acordar de nosotros. Ya estamos en la lista de Él. Pero la pregunta es, ¿está Él como prioridad uno, hermano, en la lista nuestra? ¿Qué estamos pidiendo nosotros? Así como Dios habló a esas personas en el pasado, Dios lo sigue haciendo con cada uno de nosotros. Váyanse a Josué, capítulo 1. Josué 1, 7 y 8. ¿Cómo entonces Dios habla hoy en día? Josué 1:8, lo tenemos. 7:8. Y dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente,
para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés, el que dice, te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que, ¿qué dice? Que emprendas. Y dice el 8, mire, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, el que dice, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dios, así le dije, como habló en el pasado, le estaba diciendo a Josué y nos está diciendo a nosotros. Qué bonito es cuando uno llega a un lugar y no conoce. Y hay unos lugares donde ponen mapas y están en la entrada dando mapas. Hay que irnos por este lado, no por este lado, y usted empieza, yo no conozco este lugar, pero empieza a guiarse por el mapa. Y llega a los lugares porque tuvo una guía. Usted y yo no tenemos por qué perdernos, hermano, si tenemos este mapa de nuestra vida. Tenemos este manual de instrucción. A veces uno dice, es que nadie me enseñó a ser padre, nadie me enseñó a ser esposa buena, ni buen esposo, ni buen servidor. Hermano, aquí está. Tenemos este manual. Yo no sé cómo hablarle a mi hijo. Mire, hermana, yo no sé cómo encontrar ese consuelo o encontrar esa fortaleza. Aquí está, hermano. Y Dios nos está recordando una y otra vez que no vayamos a otro lugar, sino que abramos nuestra Biblia y busquemos lo que necesitemos. Si usted está necesitando fortaleza, Filipenses 4:13 que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Repitámoslo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Alguna vez usted se ha encontrado en que hoy voy a leer la Biblia y usted abre, encuentra una cita bíblica? Pasa el siguiente día o a la semana, como usted crea, vuelve a abrir la Biblia y encuentra en el mismo lugar la cita bíblica. Y dice, pero ¿qué pasó ayer? ¿Les ha pasado? Levanten la mano a los que les ha pasado. Amén. Sí, hermano, y usted encuentra y dice, pero ya lo leí, decimos, y queremos pasar de largo. Deténgase y vuelva a leer esa porción que a lo mejor Dios le está diciendo a lo grande de su vida. Entonces, hermano, nosotros podemos hacerlo, podemos tener esa comunicación con Dios, podemos escucharle su voz, pero tenemos que aprender a oírle, a prestar mucha atención. Otra de las formas que Dios usa es por medio de su Espíritu Santo. Váyase a Salmos, capítulo 77. Salmos, capítulo 77. Cuando usted lo tenga, me dice un fuerte amén, porque vamos a leer el versículo 13 y 14. Amén. Dice el salmista, oh Dios, santo es tu camino. Y en forma de pregunta dice, ¿qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace, el que dice maravillas. Hiciste notorio en los pueblos, el que dice tu poder. Tu poder. En el pasado el Espíritu Santo estaba únicamente como una sombra en las personas. Nada más. Así era como descendía. Hasta que Jesucristo se regresa al cielo, viene y en Hechos 1:8 me parece que está, dice que se derrama el Espíritu Santo en cada corazón por primera vez. Entonces, ¿hay excusas para poder decir yo no escuché la voz de Dios o yo no sabía? No hay excusas, hermanos. Porque no sé si a usted le ha pasado que de repente usted va a decir algo, pero siente en su corazón, mejor no lo digo.
o va a ir a hacer algo y mejor no lo hago. Porque el Espíritu Santo le está diciendo a usted lo que debe de hacer y lo que no. ¿Estaremos escuchando esa voz? Estaremos escuchando a esas personas que llegan y le dicen, Elizabeth, mira esto y esto y esto. Y, ya venís vos, deténgase. Señor, será de ti. Y váyase a la Biblia. Así es como usted puede decir, la palabra me dice esto y esto. ¿Será usted esa persona que está transmitiendo o que debe de transmitir ese mensaje a aquellos que no conocen de Cristo? ¿Cómo, dice una alabanza, creerán aquellos si no han escuchado? Y nosotros no estamos haciendo esa labor de evangelista. Estamos sí aprendiendo, pero usted tiene que ponerlo en práctica lo aprendido. Hermano, usted le está enseñando a otro con su testimonio. Las personas dicen, va a la iglesia, qué bueno. Quizás un día yo la voy a acompañar. Está dando su testimonio. Quizás, hermano, usted está diciendo, pero mira, hermana, vieja, que yo solo tengo fracaso, pero Dios quiere utilizar tu fracaso para enseñarle a alguien más que solo en Dios se encuentra la victoria. Hermana, que yo estoy enferma, sí, quizá Dios quiere utilizar esa enfermedad para que tú y yo nos dobleguemos ante Él y poder mostrar a aquellos que aún con esa enfermedad o por medio de esa enfermedad es una circunstancia que Dios está utilizando para mí, para usted. Él nos habla de muchas maneras, pero ¿qué estamos haciendo nosotros? Muchas veces esas enfermedades, hermanos, son llamadas de atención que tenemos. Porque a veces le damos, ¿verdad?, al cuerpo y hacemos esto y esto, y no paramos como una maquinita de allá para acá. Y de repente, sí, no somos máquinas. Entonces Dios me dice, te estoy diciendo, tranquilízate. Tranquila, tranquila. O muchas veces Dios está tocando la vida del joven para que nosotros, papás, podamos entender qué es lo que nosotros estamos dejándoles. Son llamadas de atención, ¿no? Entonces, ¿sigue hablando Dios en estos días, sí o no? Sí lo hace, de muchas maneras. ¿Qué estamos nosotros haciendo? Muchas veces esa situación familiar, nosotros no queremos comprender que son alarmas en nuestra vida espiritual para con Dios. Quizá ese problema financiero nos está acercando otra vez a lo que Dios desea de cada uno de nosotros. Usted y yo, hermanos, si estamos preocupados por algo financiero, sí, preocupémonos. Pero recuerde que usted y yo tenemos un banco espiritual en el cual podemos llegar y decirle, Señor, yo necesito fuerza, yo necesito fortaleza, yo necesito que tú me ayudes en esta situación que para mí es difícil. Aprendamos, hermanos, a escuchar lo que Dios quiere y desea de nosotros. Váyase a Romanos. Hay un versículo muy, muy bonito. Romanos 8:28. Sé que muchos no lo podemos ya. Lo tenemos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito, que dicen, son llamados. Entonces, hermanos, aprendamos a escuchar y a poner atención a aquel que dio la vida por cada uno de nosotros. Y Santiago decía, no ser solamente oidores, sino hacedores de la palabra.
Y cuando usted empieza a trabajar para el Señor, van a venir obstáculos, hermanos, y así es, porque el enemigo no le va a gustar. Pero usted sabe que usted no está solo. Usted sabe que hay alguien que está con usted. Si usted quizá tiene que hablarle a su hijo, te está portando mal, pero es que hasta, mire, 30 años tiene. Pues sí, pero se está equivocando. Está en su casa. Amén o no amén. Entonces tiene el derecho de decirle, hijito, con amor, esto y esto y esto y esto, la Biblia nos lo dice. Si queremos ser de bendición, tenemos que aprender a ser obedientes y a escuchar la voz de Dios. Que el Señor me lo bendiga, mis hermanos. Amado Señor, te amamos y te bendecimos. Te damos las gracias, Padre, por este día. Te pedimos, Señor, perdón por nuestras faltas. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, que nos guíes a hacer tu voluntad. Si usted ha estado acá y aún no conoce de Cristo, y usted ha dicho, pues ¿cómo voy a hacer para escuchar la voz de Dios? ¿O qué paso debo de dar? Uno, que recibirá a Jesús en su corazón. Solo déjele entrar. Solo déjele entrar, porque Dios quiere hacer nuevas cosas en su vida. Si usted está ahí y quiere recibir a Jesús como su Salvador personal, repita conmigo esta oración y dígale, Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. Bienvenido al reino de Dios. Gracias, Padre, por este grupo de hermanos